Y amén. Gracias, Pastor Mario. Bueno, familia, buenas noches. Dios les bendiga. Me queda esta clase y otra más, si Dios quiere. Hemos visto a profundidad qué es la teología del pacto, cómo se ha venido desarrollando, por qué es tan importante en la vida de la iglesia. Habíamos hablado en la clase pasada de que es la columna vertebral de la iglesia. Y nosotros como iglesia presbiteriana pues lo tenemos como pilar también fundamental de nuestra base doctrinal. Estas dos últimas clases que tendremos, esta y la próximo viernes, vamos a ver cómo la teología del pacto impacta en la vida del creyente. Y esto es fundamental porque esto ya qué importancia tiene, qué herramienta espiritualmente hablando es para nosotros en nuestra vida diaria. Y no solamente de este lado de la eternidad, sino esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la consumación de los siglos. Entonces, mis hermanos, es algo muy importante entender que en Cristo nosotros somos parte del pacto. Y quizás de los que están hoy aquí, porque varios creo que apenas están empezando a entrar, a conocer acerca de lo que estamos estudiando, es importante que entendamos, hermano, que la teología del pacto no es algo abstracto o algo que usted solamente va a conocer y ya. ¿Es un concepto teológico? Tampoco es. Tampoco es un concepto teológico frío y que solamente a veces lo vemos como algo que solamente los teólogos o los eruditos lo pueden entender, pero no es así, hermano. No es así. La teología del pacto es tu historia. Es la historia de cómo Dios te encontró, cómo Dios te sostiene y te sostendrá en tus caídas y cómo Él te lleva hacia el futuro glorioso. Hermanos, realmente la teología del pacto, y yo creo que no se olviden de esto, es el latido mismo de tu vida cristiana. Por eso es tan fundamental para nosotros. Y no solamente para la iglesia presbiteriana, yo creo que es para la iglesia de Cristo. Porque realmente hemos venido estudiando de que Dios es un Dios de pacto. Y Dios se revela a través de ese pacto. ¿Y qué revela? Su salvación, su gloria, su carácter, su compañerismo con su pueblo. Y vamos a ver cómo realmente la teología del pacto impacta nuestra vida. Y es algo muy importante, mis hermanos, que cuando tú despertaste esta mañana, sabes que aunque fallaste ayer, hoy sigues siendo hijo de Dios. Eso es el pacto. Es lo que dice Isaías 49, 13 al 16. Cantad alabanza a sus cielos y alégrate tierra. Y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Recordemos, y esto es importante que no lo perdamos de vista, recordemos que la historia del Antiguo Testamento de Israel es la historia tuya, es la historia mía, es la historia de tu pueblo, de mi pueblo. Y dice, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y la respuesta de Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse el hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hermanos, cuando tú y yo estamos en medio de la noche oscura del alma, en medio del valle de sombras y muerte, contra toda evidencia, contra toda, incluso pensar de que Dios nos ha abandonado, podemos clamar, Abba Padre. Eso es el pacto. Entonces, mire que el pacto o sea, realmente es nuestra vida. Hermano, cuando ves a un hermano en pecado y en lugar de señalarlo con el dedo, te arrodillas a su lado para restaurarlo, ese es el pacto. Cuando miras la muerte a los ojos, no temblamos. ¿Por qué? Porque sabemos de que no es el final, sino un paso hacia la casa del Padre. Eso es el pacto. Mis hermanos, este estudio no es para llenar nuestra cabeza de conceptos como oraba el pastor Mario y como hemos venido desarrollando a cada clase. Realmente es para alimentar tu alma, mi alma, fortalecer tu fe, mi fe y darnos un ancla en las tormentas de la vida.
Recordemos un poco lo que hemos visto. Tu historia, mi historia, comenzó antes de que tú y yo existiéramos. El pacto eterno, Dios ya te había pensado. En ese pacto eterno ya tú estabas en el corazón de Dios. Ya Dios te conocía, ya Dios te había escogido. Y yo quiero que ustedes imaginen eso por un momento. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que tus padres te conocieran o se conocieran, antes que tú nacieras, ya había un pacto de amor entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese pacto, tú y yo ya estábamos incluidos. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, por el puro afecto de su voluntad. Recordemos que el pacto es unilateral, no es bilateral, es unilateral. Dios inicia el pacto, Dios establece el pacto, Dios provee para el pacto, Dios se revela en el pacto y Dios nos sustenta en ese pacto, porque Él juró por Él mismo que no se negaría. Dice por la inmutabilidad de su consejo, es decir, por la inmutabilidad de su voluntad, de su carácter. Hermanos, tú y yo no fuimos un accidente, tú y yo no fuimos un plan B. No fue algo que tomó por sorpresa a Dios el pecado que inició en el cielo y se desarrolló en la tierra. Hermanos, Dios te eligió, Dios me eligió, Dios te pensó, te amó antes de que pudieras tú amarlo a Él. Eso es el pacto. Entonces, mire que el pacto no es solamente una doctrina, mis hermanos, es vida. Es la manifestación de Dios a través de su bendita palabra por medio de Jesucristo. Yo hago una pregunta en esta noche. Lo que hemos visto hasta este momento, en este momento, o sea, estos 10 minutos, ¿cómo te hace sentir? Y yo quiero que piense por un momento, cuando te sientes olvidado, cuando crees que tu vida no tiene propósito. ¿Por qué pasa, mis hermanos? Cuando te preguntas si realmente importas, el pacto eterno de Dios te dice que Dios te eligió antes de que existieras. Tu vida no es un error. Bueno, tu vida no es error. Y lo que has vivido es un error. Porque Dios providencialmente, a través de la teología del pacto, a través de su pacto, ha permitido donde tú naciste, cuando tú caíste, cuando Él te levantó, en el hogar donde naciste, el matrimonio que tienes, los hijos que tienes. Tu existencia tiene un propósito eterno. Si Dios te amó antes de la fundación del mundo, hermano, Dios siempre te ha amado. No es que empezó a amarte cuando creíste en Él. No, Él ya te amaba. Es decir, cuando tú estabas sufriendo, cuando vivías las circunstancias que viviste antes de Cristo, todas esas circunstancias Dios las permitió, Dios las sustentó para que te encontraras con Él. Hermano, la Trinidad, el amor que sostiene. Recordemos que es un pacto trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y quizás muchos de nosotros pensemos que la Trinidad es una doctrina complicada para teólogos, pero el pacto te demuestra que la Trinidad es el corazón de tu salvación. El Padre te eligió, no porque fueras bueno, perdón, ni siquiera porque, perdón, sino porque quiso amarte. No te eligió porque eras bueno, mejores que los demás. Éramos lo vil y especial del mundo. Él te escogió, sino porque quiso amarte. Y te amó con amor eterno, como dice Isaías 31:3. Por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios 1. El Hijo murió por ti, no porque fueras digno, sino para hacerte digno. Cristo murió por los impíos. Romanos 5:6. Y el Espíritu Santo vive en ti. Es el sello, es la garantía. Vamos a ver más adelante qué representa eso en nuestra vida. Es la garantía del pacto, es el sello. No porque lo mereciéramos, sino para sellarte como hijo. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Efesios 1:13. Mis hermanos, cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, recuerda que la Trinidad entera está involucrada en tu salvación, en mi salvación. Entonces no estamos solos. El Padre piensa, el Hijo intercede por ti y el Espíritu Santo mora en ti. Ya estamos en el pensamiento de Dios y nunca dejaremos de estarlo porque somos parte de su naturaleza divina, no lo olvidemos.
Hermanos, la teología del pacto es tu seguridad y no depende de ti. El ancla que no se mueve. Es un ancla que no se mueve. Veremos lo que dice Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, del pacto que Dios hizo con Abraham, la inmutabilidad de su consejo, es decir, que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y aquí llegamos nosotros en el corazón de Dios. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Y quién es esa ancla? Jesucristo, que entró por nosotros como sumo sacerdote. Hermanos, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad. El pacto que Dios hizo contigo y conmigo por medio de Jesucristo está anclado al trono de Dios en Cristo. Yo quiero contarles algo que encontré cuando estaba haciendo la investigación para este tema. Y me gustó muchísimo esta historia. Cuenta que había un hombre que se congregaba y no podía dormir. Cada noche se despertaba con el corazón acelerado, pensando, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si Dios se ha cansado de mí? ¿Y si he cometido un pecado imperdonable? Este hombre vivía atormentado por la duda. Una noche, después de meses de sufrimiento, llegó a la oficina del pastor llorando. Pastor, sé que Dios es fiel, pero yo no. ¿Cómo puedo estar seguro de que no me va a dejar? Y el pastor abrió la Biblia y leyó Hebreos 6 y le dijo, mira esto. Dios no solo te prometió salvación, juró por sí mismo. Y es imposible de que Dios mienta por dos cosas inmutables, su carácter y su juramento. Tu seguridad no está en tu fidelidad, sino en su fidelidad. Este hombre cayó de rodillas y empezó a llorar. Y no de desesperación, mis hermanos, sino de paz, de alivio. Porque por primera vez entendió que su salvación no dependía de él, dependía de un Dios que nunca falla. Es que Dios, hermanos, Dios nunca falla. Dios nunca falla. Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no es influenciado por nada ni nadie. Él es soberano. Él es supremo. Él está en control. Cuando tú fracasas, y fracasaremos, y seguiremos fracasando. Y aquí está esa verdad que quizás nadie quiere escuchar. Vas a fracasar. Vas a pecar. Vas a fallarle a Dios. Vas a hacer cosas de las que te vas a arrepentir. Y lo hemos hecho, todos nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Las noticias del Evangelio, las noticias del pacto. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Los que pertenecemos a la comunidad del pacto, nosotros caminamos en luz, no practicamos el pecado, no amamos las tinieblas, pero en algún momento de nuestra vida quizás vamos a estar en las tinieblas. En algún momento de nuestra vida nos vamos a apartar, pero Dios nunca se va a apartar de ti. Y decimos, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, es decir, caminando en el Espíritu, como generalmente siempre estamos andando. Porque si no camináramos en el Espíritu, no nos daríamos cuenta de los pecados que cometemos. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, relación personal. Y esto es importante. La comunidad del pacto siempre se relaciona primero verticalmente y después horizontalmente. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, pero aquí está la verdad que tu alma necesita escuchar hoy. El pacto no se rompe por tus fracasos, no se rompe por tus fracasos. El pacto de redención fue hecho en la eternidad y no puede ser quebrantado por tu fidelidad. Tu debilidad humana no anula la fidelidad de Dios, no la anula, mi hermano. Y nosotros estamos acostumbrados a un cristianismo de desempeño, de obras. Como decía el pastor José Michelet, todos somos eh, legalistas o fariseos en recuperación. Todos, todos nosotros queremos algo que ver, queremos eso, porque ese es el corazón del hombre. Hermanos, esto es importante. Cristo es el fiador del pacto. Cristo es el fiador del pacto. Asumió las obligaciones legales de su pueblo. Él asumió las obligaciones legales del pacto y pagó una deuda que tú y yo no podemos pagar. Como infringimos el pacto, había una consecuencia. La paga del pecado es muerte. Entonces no podíamos, humanamente ninguno de nosotros podía cumplir, pero Él sí cumplió perfectamente por nosotros. Esa es la imputación. Dios ha imputado la justicia de Cristo, su obediencia, su fe, su vida perfecta, todo lo de Él fue acreditado en nuestra fe. Bueno, la salvación no depende de tu fidelidad, sino de la fidelidad de Dios y de la obra, escuchen esto, consumada de Cristo. Cristo cumplió todo. Por eso dice en la cruz, todo ha sido consumado, consumado es la palabra tetelestai. Todo ha sido pagado. He cumplido. Hermanos, Dios lo confirmó con juramento. Ese pacto Dios lo confirmó con juramento. Para que tú y yo tuviéramos, ¿qué? Un fortísimo consuelo que leímos ahorita en Hebreos 6. Para que cuando tú y yo dudemos, miremos al juramento de Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:38. Y bueno, por digo que es glorioso la teología del pacto cuando estudiamos el Evangelio desde esa perspectiva. Romanos 8:38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni el principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué termina en Cristo? Porque allí empieza todo y termina todo. Él es el sello, es la garantía de ese pacto. ¿Hay algo en tu vida, mi hermano o mi hermana, que te hace pensar que Dios te ha abandonado? ¿Un pecado que cometiste? ¿Un fracaso que te avergüenza? Porque esa es nuestra vida, mis hermanos. Nada de eso puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No tu pecado, no tu pasado, no tus dudas, nada. Absolutamente nada. Mis hermanos, y el Espíritu Santo es nuestra garantía personal. ¿Qué dice Efesios 1:3-14? En él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Hermanos, cuando Dios te salvó, no te dio solo una promesa, te dio una garantía personal. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que vive en ti como un depósito que Dios ha puesto en tu corazón. Somos morada del Dios del pacto por medio del Espíritu Santo. Él está en medio de nosotros. Dios ha tabernaculizado en nosotros y lo hará físicamente en su segunda venida, cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, realmente eso es una manera de decirnos, te he comprado, te he sellado y te llevaré hasta el final. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Por eso, hermano, que la teología del pacto nos enamora más de Dios, de su plan de salvación, de su redención, de su misericordia, de su fidelidad, de su omnisciencia, de su omnipotencia, de todo lo que Él es. Por eso es tan vital y fundamental la teología del pacto en la iglesia. Y es una característica fundamental de la iglesia presbiteriana, eso no lo olviden, mis hermanos, no lo olviden, porque esto es fundamental en tu vida de fe.
Esto es una firme ancla en medio de tus debilidades, en medio de tus pruebas, en medio de tus luchas, en medio de esos momentos que gritamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le doy gracias a Jesucristo, doy gracias a Cristo, porque es la garantía de que el Señor me ha perdonado, de que me ha hecho justo, de que me ha hecho santo y sin mancha delante de Él. Mis hermanos, también dice que es un sello, es como una marca de propiedad de una oveja. Dios te ha marcado, eres suyo. Nadie puede reclamarte. Nadie, absolutamente nadie. El príncipe de este mundo no te puede tocar. La muerte ya no tiene poder autoridad sobre ti. Partimos hacia la eternidad. Nosotros ya tenemos vida eterna. Ya no estamos muertos entonces, en delitos y pecados. Hemos renacido a una simiente incorruptible. Arras es como el anillo de compromiso. Yo sé que usted ya lo sabe. Es la promesa de que vendrá la boda. Hermanos, el Espíritu Santo es la prima de tu herencia celestial, la primicia. Es el pago es el pago de que completo vendrá cuando Jesucristo venga por segunda vez. Por eso la iglesia tiene que anhelar y amar la segunda venida de Cristo porque es la consumación de la salvación, es la consumación de los siglos, es el terminar de este siglo y el venir del siglo venidero. Hermanos, cuando tú y yo, cuando tú sientas que tu fe se desvanece, quiero que recuerdes que el Espíritu Santo no se ha ido y nunca se te irá. Se puede contristar con nuestros pecados, claro que sí, pero Dios es fiel y te lleva al arrepentimiento. Y si de pronto no quieres confesar tu pecado, Él mismo te lo mostrará, porque eres fiel a su pacto. Recordemos a David. Un año estuvo sin confesar su pecado, pero envió el profeta Natán y lo puso de rodillas. ¿Y qué gritaba David? Devuélveme el gozo de tu salvación. David nunca perdió la salvación, porque el Dios del pacto se lo ha prometido, a pesar de todo lo que vivió. Eso sí no le quitó las consecuencias de su pecado. La espada no se levantará de tu casa. Mis hermanos, vuelvo y repito y reitero, cuando sientas que tu fe se desvanece, recuerda que el Espíritu Santo nunca se irá y siempre estará. Y el Espíritu Santo está en su misión de que no solamente sellar y ser primicia y o sea, ser el sello, la garantía, hasta que Cristo venga. Él está cuidando y guardando su iglesia, la está perfeccionando, está formando el carácter de Cristo en ti, te está santificando. Mis hermanos, Él es el que te da el deseo de orar, de leer la Biblia, de arrepentirte, de clamar y poder decir, Abba, Padre. Hermanos, la teología del pacto, cuando tú la comprendes como debe ser, es una obediencia que se transforma de la esclavitud a la gratitud. ¿Recuerdas cómo era nuestra vida antes de conocer el pacto de la gracia? Vivíamos como quizás muchos cristianos, tratando de ser lo suficientemente buenos para que Dios nos aceptara, orando con miedo, leyendo la Biblia por obligación, sirviendo en la iglesia para ganar puntos. Cada domingo era una evaluación, cada fracaso era una condena. Eso éramos, todos nosotros, en nuestra vida cristiana dentro de la doctrina de nuestros hermanos arminianos. Hermanos, eso no es el Evangelio, eso es esclavitud. La teología del pacto te libera para obedecer por gratitud, no por miedo. Antes, en una perspectiva legalista, obedezco para ser salvo. La ley es una carga de esclavitud. Obedezco por miedo. Mi identidad dependía de mi desempeño. Así era mi espiritualidad. De cuántas gente le predicaba, cuántos encuentros iba, cuántos retiros, X, Y, Z. Todo lo que ponían en la iglesia. Ahora, desde la perspectiva del pacto, obedezco porque soy salvo. La ley, mis hermanos, es una guía para una vida agradable a Dios. Obedezco por gratitud.
Mi identidad depende del pacto de Dios, no de mis obras. Depende de la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero esto es fundamental, importante, mis hermanos. Esto cuando se toma de una manera equivocada, dejamos de apasionarnos por el evangelismo, dejamos de apasionarnos por orar, por leer la Biblia. Ya venir a la iglesia es algo más, no un todo. Hay cosas que nos asombran más que la gloria de Dios, porque como la salvación es segura y sabemos de que Dios está haciendo su obra en nosotros, pues hermanos, quedamos quietos. Perdemos perdón, perdemos fervor, pasión, y es una verdad. Es triste decirlo, pero es una verdad. Y no debería ser así. Y ruego a Dios que esta noche el Espíritu Santo avive su obra en medio de su pueblo. Que vamos a tener ese fervor y esa pasión por lo que ya tenemos en Cristo. No porque lo vayamos a perder, sino porque ya lo tenemos. Y por gratitud y amor al Rey de Gloria. Y sabiendo que Él pone el querer como el hacer, que nos ocupemos de la salvación con temor y con temor, con temblor. Que no descuidemos una salvación tan grande, porque no se trata de perderla, pero si empezamos a enfriarnos, empezamos a hacer una iglesia fría y acartonada. Hermano, la ley ya no te condena, te guía. Quizás, mis hermanos, has visto la ley de Dios como un látigo, como un juez severo que te recuerda todo lo que haces mal. Pero el pacto te muestra otra cosa. La ley es como el manual de instrucciones de un padre amoroso que te da para castigarte, no, te da para protegerte, para guardarte. Por eso es que usted el salmo está diciendo, cuánto amo yo tu ley. Es mi delicia día y noche meditar en ella. Hago otra pregunta, ¿es tu delicia meditar en ella? ¿Cuánto amo yo tu ley? Porque sigue siendo verdad. Eso no ha cambiado. Hermanos, el primer uso de la ley, ¿qué es lo que hace? Nos muestra el pecado y consecuencias nos lleva a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, lo dice Romanos 3:24. El segundo uso de la ley, mis hermanos, restringe el mal en el mundo. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Primera Timoteo 1:8. Tercer uso de la ley, te guía en la vida cristiana. Me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Hermano, hermana, ¿es la ley como una carga o como una guía? ¿Somos obedientes por miedo o por gratitud? Si tu obediencia es forzada, es verdadera, pero si tu obediencia nace del amor de Dios que ha sido derramado en tus corazones, es el fruto del pacto. Mis hermanos, el pacto para tu santificación es la obra de Dios. Escucha esto, mis hermanos, es la obra de Dios, pero también es tu responsabilidad. Romanos 1:21. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y escuchen esto, es vuestro culto racional. Y esto es fundamental porque la palabra en el original no dice culto, tu adoración consciente. Tú y yo somos conscientes de que somos el pueblo de Dios, que somos la comunidad del pacto, que estamos en Cristo y que nosotros, toda nuestra vida, todo lo que somos, todos los días somos sacrificios vivos. Si eso no está pasando en tu vida, hoy es el día de venir al Dios del pacto, porque te está llamando a través del Evangelio. Y aquí hay un misterio, hermano, que necesitas entender, que todos, la santificación es obra de Dios. Él te santifica, dice 1 Tesalonicenses 5:23-24. Bueno, la santificación es tu responsabilidad. Debemos esforzarnos en la santidad. ¿Pero por qué me esfuerzo? Porque ya soy salvo. ¿Por qué me ocupo? Porque Dios pone el querer como el hacer. Entendemos esto, mis hermanos, porque a veces nos quedamos en ese quietismo. Como ya Dios hizo todo, pues yo no tengo que hacer nada. Salvo siempre salvo y convertimos la gracia en una desgracia. ¿Cómo se reconcilian estas dos cosas?
Yo quiero que se imaginen esto en un río. El agua se lleva, o sea, el agua te lleva una dirección. Y eso es la obra de Dios. Pero tú también necesitas remar. Eso es tu responsabilidad. No remamos para que el río te lleve. Remamos porque el río ya te está llevando. Dios nos capacita con una nueva naturaleza, con su Espíritu Santo, con los medios de gracia. Nos capacita para ocuparnos de lo que ya tenemos. Por eso es que usted, cuando usted ve Hebreos capítulo 2, está diciendo que van a perder la salvación, que están descuidando una salvación tan grande. Estás descuidando tu salvación. ¿En qué te estás ocupando? ¿En qué más estás cuidando? Cada uno se responderá. Hoy estamos 24 personas. Hemos tenido 70, 80. No sé, puede estar viendo un partido o preparándose mañana para la posesión del presidente, no lo sé. Quizás hayan cosas más importantes. Cada uno rendirá cuentas al Señor. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Todos. Ninguno faltará a ese tribunal. Al BIMAC. Y damos gracias a Dios que ya nos presentamos delante del gran trono blanco. Porque hayamos sido juzgados en Cristo. Pero necesitamos pensar y recapitular y establecer qué es lo más importante. El reino de los cielos y su justicia que ha sido revelado en Cristo por medio de su pacto, o estamos corriendo detrás de las añadiduras. Estamos adorando más los beneficios que tenemos del pacto o al Dios del pacto. Pensemos, meditemos y tomemos acción en esto, mis hermanos. Así es la santificación, mis hermanos. Dios obra en ti y tú respondes. No trabajas para ser salvo, trabajamos porque ya somos salvos. Quizás, mis hermanos, algunos que está aquí, se sienta estancado en su vida cristiana, espiritual, y no ve progreso. Te desanimas porque sigues cayendo en los mismos pecados. Quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana. La santificación es un proceso, no es instantánea. Es como un jardín, crece lentamente. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ahora miremos el fruto del pacto, un corazón nuevo. Vayamos al Antiguo Testamento en Ezequiel 36, 25 al 27. Dice el Señor, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Sé que Dios es el que estrenó toda la obra. Pero nosotros respondemos, ¿por qué? Porque ya no estamos muertos en delitos y pecados. En nosotros hay una nueva naturaleza, hay un nuevo corazón. Hemos resucitado una nueva vida en Cristo. Ya obedecemos, no para ser salvos. Ya obedecemos porque somos salvos, hemos resucitado. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Mi hermano, mi hermana, ¿has sentido alguna vez que tu corazón es duro? Que no sientes nada cuando oras. Que la adoración te parece vacía. Hermano, que no tienes deseo de leer la Biblia. Que no tienes ganas de orar. Creo que todos hemos pasado por eso. O alguno está pasando por ese momento. Es lo que Dios llama un corazón de piedra. Frío y sin vida, insensible. Pero el pacto de Dios viene a ti con una promesa. Te daré un corazón de carne. Un corazón sensible. Un corazón que ama. Un corazón que responde. Y no solo eso, mis hermanos, pondré mi espíritu entre ti, el Espíritu Santo, arras, promesa, no te dejaré solo, Dios no te dejará solo en el esfuerzo. El Espíritu mismo te dará el deseo y la capacidad para obedecer, aún estando en la provincia apartada, eso es lo que llama la perseverancia de los santos. Hermanos, la doctrina de la perseverancia de los santos nos lleva, hermano, aún estando en la provincia apartada, ya persevera el Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, hay días en los que no sientes nada. Hay días en los que la oración es un esfuerzo, pero el pacto no depende de tus sentimientos, no depende de las promesas de Dios, incluso cuando tu corazón es de piedra, cuando Dios promete hacerlo de carne y cuando el Espíritu obra, tú andas, yo ando en sus estatutos. No estamos solos, mis hermanos.
Esto nos lleva, el pacto, a la comunión con Dios. Y este es el corazón del pacto. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos sacará a conocer su pacto. Y nosotros tememos a Dios porque ya nos ama, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Hay un temor reverente, un amor fuerte, poderoso, que nos hace adorar a Dios. Hermanos, la fórmula del pacto es simple y profunda. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es lo que dice la Escritura. Bueno, esto no es un concepto abstracto, es una relación, es como el matrimonio, pero más profundo. Es como la amistad, pero más íntimo. Dios no solo te da cosas, Él, y escuchen esto mis hermanos, Él se da a sí mismo. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Cuando oras, no estás hablando al vacío, estás hablando con tu Padre celestial, con el Padre, con el Dios del pacto. Él te escucha, te ama y te responde. Cuando lees la Biblia, no es un libro de historias, es la carta de amor de tu Padre. Es la historia, mis hermanos, de su fidelidad para con su pueblo. Cuando adoras, no es un ritual vacío, es el encuentro con el Dios vivo. Es el momento en que el cielo y la tierra se tocan. Cuando tú sufres, no estás solo, Dios está contigo. El pacto asegura que nunca te abandonará. Y termino con una cita de un pastor que me gusta mucho leer, Richard Sibbes. El Espíritu Santo es el que sopla sobre esa mecha humeante, avivando la gracia hasta que arde en una llama. Muchas veces somos esos pabilos humeantes, habla Isaías. Hay momentos que vamos solamente echando un mito, pero el Señor aviva su obra en nosotros. Quizás tú estés hoy así, solamente un mito, solamente eso. Pero una cosa es clara, hermano, el que comenzó la buena obra, el Dios del pacto, la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Eso tiene que darte mucha esperanza y mucha fortaleza en medio de los embates del enemigo, en medio de las noches oscuras del alma, en medio del valle de sombras y muerte, en medio de esas noches oscuras del alma. Debe fortalecerse. Como dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque dice más adelante, para que pueda resistir el día malo. ¿Y sabe por qué resistimos? Porque estamos en el pacto, porque somos el pueblo del pacto, porque el Dios del pacto está de nuestra parte. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi querida familia, este ha sido la clase de esta noche. Ruego a Dios que haya el Señor hablado a tu vida como lo hizo conmigo, y que esta palabra dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de ustedes, mis hermanos.